noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle el análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Y como siempre le compartimos nuestras redes sociales para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que descargue el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. La migración es el desplazamiento de una población que se produce de un lugar a otro y lleva consigo una serie de cambios en la residencia habitual, a la vez que es un problema social que se ha incrementado en los últimos años, siendo ocasionado por diversas condiciones socioeconómicas, falta de oportunidades de trabajo y además por la pobreza, que hacen que mujeres y hombres salgan hacia otros países con la esperanza de buscar una condición de vida mejor. Y para analizar y entender estas dimensiones de la migración, es que le agradezco al doctor Sergio Negrete Cárdenas converse con nosotros esta noche. Muy buenas noches, Sergio. Ay, muy buenas noches, Raimundo. Qué gusto estar contigo. Te agradezco como siempre poder estar contigo con todo tu auditorio. Gracias, amigo mío, porque por demás interesante lo que nos compartes en tu podcast respecto justamente a estos análisis de coyuntura, incluso de carácter histórico, que tienen que ver para entender el fenómeno de la migración. Es que es extraordinario porque es un fenómeno tan peculiar. Si tú lo ves en México, bueno, no es solo México, en muchísimos lugares, cuando hablamos de fuga de cerebros, nos desagrada. Cómo la gente se está yendo, estamos perdiendo capital humano. Pero cuando recibimos capital humano, cuando nos está llegando gente, no nos gusta. A ningún pueblo, no es el mexicano, ni es el de Estados Unidos. A ningún pueblo le gusta porque es algo extraño, es algo a lo que no estás acostumbrado, otra lengua, otras comidas, otras vestimentas. Todos somos en cierta manera un poco xenófobos o muy xenófobos. Entonces tenemos esta peculiaridad en que no nos gusta que la gente nuestra se vaya, pero tampoco nos gusta que llegue gente nueva. Y la migración, hay que decirlo, económicamente hablando, es una maravilla. Te trae muchas veces gente joven, gente muy trabajadora, dispuesta ahora sí que a partirse el lomo, como nos tocó cuando llegaron los españoles a México después de su guerra civil, como le ha tocado a Estados Unidos todo el tiempo, un país de migrantes, los Estados Unidos. Su éxito mucho se debe a eso, aunque también ellos restringen la migración. No hay país que no lo haga prácticamente, pero es realmente algo muy positivo, pero no se le puede explicar esto a la gente porque te van a salir con que me están quitando el trabajo, me afectan a mí, es gente extraña, no hablan bien el español. Entonces, bueno, siempre tenemos esta reticencia, este rechazo a los migrantes, por desgracia, porque te quiero reiterar a ti, a todos los que nos escuchan, que es económicamente hablando algo extraordinario que debería de fomentarse. Sergio, justamente ahorita que mencionaste el caso de Estados Unidos, pero hay otros países desarrollados, ellos, ¿qué tan permisivos son con la migración? No, cada vez son más restrictivos, porque el problema que tienes es cómo absorber con rapidez en tu mercado laboral este grupo de gente que va llegando. Hay economías muy flexibles laboralmente hablando, que es Estados Unidos, Gran Bretaña, que crean mucho empleo porque realmente tienen una ley laboral muy idónea para esto. ¿Qué te quiero decir con eso? Básicamente se puede contratar gente y despedir gente con mucha facilidad, sin costos, sin liquidaciones, sin indemnizaciones. Estoy resumiendo mucho, pero eso permite que el mercado laboral de veras cree muchísimo empleo. Pero en cambio países como España, como Francia, como México, con leyes laborales muy restrictivas, muy rígidas, pues no se crea tanto trabajo, por desgracia. Entonces, pues te llega gente y pues eso presiona obviamente al mercado laboral, no gusta a los que están ahí, pero todo país restringe la migración. Digamos que se puede entender, si no, pues te llegaba una cantidad de gente incontrolable, pero de todas maneras es algo extraordinario que ojalá se fomentara, pues. Sí, Sergio, particularmente en nuestro país, lo que hemos visto en las últimas 2 décadas al menos es el paso justamente de una migración que cuando se habla con esos migrantes, sobre todo centroamericanos, la justificación es la violencia y la pobreza. Sí, no, pero bueno, pues es algo que nosotros sufrimos también, sí. Violencia y pobreza, y cuando los mexicanos migran a Estados Unidos, entonces sí estamos muy calladitos. ¿Cómo es posible que los americanos no nos dejen entrar?
Si nos necesitan para levantar las cosechas, para limpiar las casas, pues sí, efectivamente nos necesitan. Como nosotros también necesitaríamos masa migrante, manos también. Todos los países lo necesitan, pero a nadie le gusta que lleguen, pero eso sí, que te rechacen a tu propia gente, uy, bueno, entonces sí es una ofensa. Es una contradicción absoluta, reitero, no es México, son todos los países del mundo, pero bueno, no deja de ser algo extraordinariamente peculiar en ese sentido. Sergio, hay un fenómeno a la vista, sobre todo desde África a Europa, o bien ahora en este momento con la guerra en Rusia y Ucrania, al que se le denomina desplazados. ¿Es lo mismo que una migración forzada? Pues sí, o sea, es que realmente te están obligando en ese momento a agarrar lo que puedas y córrele. Entonces sí, en ese sentido es una migración bastante urgente o forzada o sí, y entonces tienes el problema, una vez más, de la cantidad de personas con las que no puedes absorber de golpe y empezamos con esta especie de centros, campamentos, centros de relocalización, dentro de tus fronteras, afuera de tus fronteras, depende del país, pues es la política que se adopta, pero sí, aparte tenemos esa clase de problemas, esa clase de migraciones inesperadas, incluso de gente que por supuesto no tenía planeado salir de su país y se vio forzado a hacerlo. Sí. Sergio, en los resultados evidentemente económicos, tanto de corto, mediano, incluso de largo plazo, los migrantes, particularmente que van a países desarrollados como Estados Unidos, lo mencionaste, dejan un beneficio económico que lo vemos en un indicador que tú monitoreas mucho, las remesas. Sí, no, bueno, las remesas ya sabemos que tienen un impacto impresionante para mí. Ya estamos alrededor de los 60,000 millones de dólares anuales. No se sabe cuánto es migración y si hay aparte algunas otras cuestiones ahí, como es lavado de dinero, pero haciendo un lado eso, es real que México recibe muchísimo dinero de sus migrantes. Y pues qué bueno que entre ese dinero, qué malo que esa gente se tuvo que ir. O sea, realmente no es algo para festejar, pero bueno, es una consecuencia positiva de gente mandando dinero a sus familias y en ese sentido, bueno, hay que decirlo, al menos está ese aspecto, ¿no? Positivo, pero reitero, en la raíz, como lo sabemos perfectamente, pues es gente que se tuvo que ir, entonces tampoco es para hacer un desfile, pero pues tenemos ese aspecto positivo, ciertamente, que es el flujo de las remesas y reitero, ya en alrededor de 60,000 millones de dólares anuales. Sergio, fíjate que entre las cosas, yo podría decir que curiosas, que hemos visto recientemente de la migración, sobre todo de países desarrollados a países como México, lo veo en gente que se ha venido a hacer trabajo de home office a México. Extraordinario, sí, ¿verdad? Es maravilloso. Estadounidenses, europeos, bueno, es que a mí me gusta la migración, que llegue gente. Entonces imagínate que llega un americano, un francés, un canadiense, y claro, pues te trae dinero, y por cierto, como hace home office, no es que ni siquiera te está quitando el trabajo aquí en México, lo que trae esa persona es básicamente dinero para gastar. ¿Y cuál es la reacción de algunas personas? No de todas, pero de algunas personas. Rechazo. No, es que están subiendo los alquileres, las rentas que en la Condesa y que en la Roma y que, bueno, sucede que sí, es cierto, y qué bien por esos barrios que están mejorando, que los dueños de esos departamentos se están viendo beneficiados, pero no, si todo el mundo queremos vivir en la Roma y barato, pues entonces lo que estamos diciendo, en otras palabras, es que queremos un país pobre. Pero eso, claro, eso nadie lo dice, pero eso es realmente lo que hay atrás. Y lo curioso es que mucha gente que rechaza, digamos, a los estadounidenses, no, estadounidenses en la Roma no, y son los mismos que muchas veces dicen, ningún migrante es ilegal. Bueno, pues te digo, es un amasijo de contradicciones, la verdad es que hasta divertido, ¿no? De cómo les abre, por un lado que sí, por otro lado que no. Pero sí, los estadounidenses en México yo creo que deberían ser, como toda migración, muy bienvenidos y aparte de todo, traen sus dólares y no están quitando el trabajo a nadie. Pues sí, Sergio, particularmente en el mosaico que es nuestro país, las entidades federativas de donde más migran hacia los Estados Unidos, ¿qué opinión te merece? Porque esto parecería ya tener raíces endémicas ahí. Sí, no, es que tú ya tienes realmente, pues, familias enteras, bueno, generaciones enteras de Michoacán, de Oaxaca, incluso núcleos no específicos
que se van dando en ciertas ciudades estadounidenses, en que dicen, bueno, aquí hay mucha gente de Oaxaca, aquí hay mucha gente de Guerrero, y sí, van jalando, unos a otros se van jalando, y pues van trasladándose, pero ya, pues por supuesto, la segunda, la tercera generación, y es comprensible, no se sienten ya mexicanos, incluso hablan mal el español o lo dejan de hablar. Y pues digo, qué lástima en un sentido de cultura, pero es muy entendible, se han ido a otro país y ya son parte de otro país. Y bueno, pues así es esto de la migración, realmente no es una cuestión temporal, siempre ha sido algo más permanente, y para que alguien se anime a dejar atrás su tierra, pues es que las cosas no están bien, y es lo que ocurre en nuestro país y en muchos otros países. Entonces, cuando tenemos la suerte de tener algunos que migran para acá, bueno, pues ya compensa un poquito. Sí, finalmente, Sergio, ¿cuál sería la mejor política pública para contener la migración hacia el exterior? La mejor política pública sería crear empleo en México y vaya, de la mano con esto, mayor seguridad. Mucha gente, lo sabemos perfectamente, se va tras un robo, tras un secuestro, tras un asesinato en la familia. La gente que toma sus cosas y dice, no, yo ya no soporto esto, yo ya no quiero esta inseguridad, esta inquietud, esta incertidumbre, y me voy. Es seguridad y empleo. Son los dos elementos con los que llevaría a que mucha gente dejara de emigrar. Y no solo eso, quizás regresarían algunos. Caray. Mi querido Sergio, te agradezco como siempre, pero por favor, recuérdanos las redes sociales donde podemos escucharte y verte. No, pues de redes sociales solo, básicamente sería Twitter, que es @iconocafka. Esa es la única red social que uso. Y tienes un podcast. Bueno, el podcast también se llama Iconocafka, ahí está en Spotify o en Apple, ahí sí está en varias plataformas. Te agradezco que mencionas el podcast. Al contrario, semana con semana yo no me lo pierdo y recomiendo también lo mismo a nuestra audiencia, mi querido Sergio. Te agradezco muchísimo. Muy buenas noches, mi querido Sergio, hasta donde te encuentres. Igualmente. Y gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Raimundo, por abrirme las puertas de tu programa. Los desafíos para la política internacional en materia de inmigración son enormes, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Sergio Negrete Cárdenas. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.